Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Qué lindo privilegio poder expresar el estudio de la carta a los Gálatas, expresada por el apóstol Pablo hace más de 2000 años, y poder ser de bendición a cada persona que ha estado siguiendo el estudio, motivándonos a seguir profundizando en la palabra del Señor, y contento de poder ser un aporte a la vida de cada hermano que de cierta manera nos sigue. Sabemos que son varios hermanos que nos siguen con el estudio, a lo cual agradecemos y oramos por cada uno de ustedes para que Dios siga bendiciendo su vida. En esta ocasión voy a proseguir con el estudio y voy a tomar la lectura del capítulo 5 del libro ya mencionado, del versículo 16 hasta el versículo 26 al final, y luego voy a tomar unos versículos del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Padre, te doy gracias en esta oportunidad por tu palabra, oh Dios. Te pido para que nos hables a través de ella, oh Dios, que nos alumbres tus verdades, Padre amado, para poder ponerlas en práctica en nuestra vida, oh Dios, y así crecer cada día en nuestra vida cristiana, en nuestra práctica, hasta llegar a la medida perfecta que eres tú, Cristo Jesús, guiándonos, oh Dios amado, a través de tu palabra que has dejado como la única fuente de verdad para nuestra vida en cuanto a materia de salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En los estudios previos que hemos tenido a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, hemos definido ciertos aspectos teológicos que hablan de la importancia de el sacrificio de Cristo y cómo se contrapone con lo que la herencia histórica de la ley de los circuncidantes que ahora querían introducir a las iglesias de Galacia no eran compatibles.
En ese aspecto, el apóstol Pablo, en el estudio anterior, se dirige desde un concepto más pastoral, como lo expresé, a los cristianos de Galacia, y les recuerda cuál era su proceder antes de que el mensaje de salvación llegara a ellos, y les habla de la cosmovisión que ellos tenían en cuanto a un aspecto teológico, y él dice que ellos tenían y adoraban a dioses que no eran Dios. Y luego él les dice, más ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ustedes tienen otra posición. Y el recordatorio del apóstol Pablo es diciéndole que evaluaran cómo es que ellos vivían antes del mensaje de salvación, y que por lo tanto él los instaba a no volver hacia atrás, porque era un retroceso muy fuerte. Ante eso, el apóstol en el capítulo 4, verso 21, prosigue en esa misma dirección y habla de lo que es Sara y Agar, y como muestra Pablo esa situación, alegoriza el aspecto del patriarca, donde Agar representa la ley, mientras que Sara representa a la promesa, que es lo que hemos venido hablando a través de los tiempos, a través del estudio de este tiempo, de que la promesa que Dios hace a Abraham se hace efectiva en la persona de Jesucristo, mientras que la ley apuntaba hacia allá. Recordamos por qué el apóstol Pablo utiliza a Agar y a Sara. Recordemos que Dios le hace una promesa a Abraham, que en él serían venidas todas las naciones de la tierra, pero la promesa se la hace bajo el concepto de matrimonio, bajo el concepto de relación con Sara. Y en ese tiempo de que la promesa no se hace efectiva, desde la promesa hasta que Dios hace efectiva la promesa de bendecir a Abraham con un heredero, pasa un lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo, Abraham tiene un hijo con Agar, pero ese no era el hijo de la promesa. Entonces el apóstol Pablo utiliza esta relación para ilustrarnos el hecho de cómo la promesa a largo alcance apuntaba hacia Cristo, y cómo la ley de cierta manera representó a Ismael en los brazos de Agar. Pero lo que el apóstol Pablo está tratando de apuntar es que deberíamos de tener muy en claro que al final del día, cuando hablamos de la promesa cumplida, es la promesa efectiva, la cual se hace en Cristo Jesús. Y cuando él lleva a los Gálatas hacia allá, lo que está llevándole a decir es que, si bien es cierto, la ley fue una bendición para su momento, como ya lo hemos expresado anteriormente, no era el fin donde apuntó Dios cuando dio la promesa, y que la promesa tenía unos conceptos más elevados de lo que estaba entendiendo lo de la circuncisión, y por consecuencia lo que le estaban presentando a los Gálatas. Entonces, cuando Pablo apunta hacia allá, le está apuntando que todos los beneficios espirituales que nosotros debemos de alcanzar están en la persona de Jesús. Y Pablo lo lleva a eso, a lo que es el concepto de una libertad. Y el versículo 1 del capítulo 5, Pablo le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Para entender de lo que Pablo le está hablando, debemos dejar bien en claro a qué tipo de libertad el apóstol Pablo le está apuntando, y cuáles son las consecuencias de no ser libre a causa de no entender el sacrificio de Cristo. Entonces, los aspectos teológicos no solo deben de ser aspectos abstractos, sino que deben desembocar en lo que es una vida práctica.
Debemos de entender que el cristianismo ha remecido la historia y ha marcado cosas importantes en el desarrollo de la historia, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta nuestros días. Pudiésemos hacer una lista interminable de los aportes que el cristianismo ha hecho dentro de la sociedad. Está bien que muchas personas quieran negarlo, eso lo vamos a tener que asimilar durante nuestra vida y muchos años más allá. Y si vemos a través de la historia, se ha querido menoscabar la importancia del cristianismo histórico. Sin embargo, debemos de entender que buscando a la luz de la evidencia, el cristianismo ha transformado la vida como lo he expresado. Por lo tanto, lo que quiero expresar con esto es que el cristianismo no es simplemente un pensamiento abstracto, sino que se convierte en vida práctica, y esa vida práctica se refleja. Entonces, por lo tanto, ¿qué entendemos o qué es ser libre en Cristo? Cuando nosotros, el apóstol Pablo dice que estemos firmes en la libertad con la que fuimos llamados, vamos a hacernos partícipe de esa invitación que le hace Pablo a la iglesia de Galacia y entenderla a la iglesia de nuestros días. Ser libre en Cristo significa que el Señor es el Señor de mi vida y que gracias a la obra de Él en mí, el pecado ya no controla mis acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Desde el momento que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas y que nos llene con su presencia, entonces dejamos de ser esclavos del pecado y venimos a formar una clase de vida amarrada a Él. Cuando Jesús está en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan y empieza a dar un sermón que se extiende y habla de la libertad, Él hace prácticamente lo que pudiésemos decir un llamado, y muchos de los que lo escucharon creyeron en su palabra. Luego Jesús se dirige a estas personas que eran judíos y les dice que si ellos permanecen a lo que Él les está enseñando, serán verdaderamente sus discípulos. Si permanecen al mensaje que está llevando, serán verdaderamente sus discípulos. Y les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os va a hacer libres. Pero ¿qué tipo de libertad es la que Jesús está prometiendo? Recordemos que cuando Jesús está hablando esto, tiene que ser por el año 30 de nuestra era, y el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de Roma. Antes de estar bajo el yugo de Roma, pasó bajo el yugo de otras manos, desde los babilonios, los medopersas, los griegos, hasta desembocar en Roma. Entonces, ciertamente ellos tenían un aspecto más político de entender lo que es la libertad. Muchos de ellos, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría tenían un aspecto más físico de lo que era la libertad. Querían quitarse de encima el yugo de Roma. Sin embargo, la libertad de la cual Jesús está hablando es una libertad superior, iba más allá de los 500 años de historia de opresión de sus enemigos, iba a la opresión interna de lo que es el hombre bajo el dominio del pecado. Dios quería librarnos y Dios quiere librarnos de la opresión del pecado para que conozcamos qué es vivir verdaderamente libre con el propósito de honrarle a Él. Entonces, el aspecto de libertad del que Jesús está hablando no tiene ningún aspecto militar ni político, tiene más un aspecto espiritual de libertad. Cuando Jesús está hablando de esto en el capítulo que he citado de Juan capítulo 8, sobre todo desde el verso 32 en adelante, una de las personas que está escuchando le dice: nosotros somos hijos de Abraham
y nosotros jamás hemos sido esclavos. A lo cual Jesús le replica y le dice que todo el que peca es esclavo del pecado, porque Jesús no está hablando de una esclavitud militar ni política como lo he estado expresando, sino de una libertad espiritual. Y si nosotros hablamos de la libertad a la que Cristo nos llamó, estamos hablando de la libertad del pecado. Jesús nos ha dado la completa libertad en cuanto a la salvación, y ya no dependemos nosotros de las obras de la ley para poder redimirnos de pecado, porque Jesús mismo nos ha redimido, y eso se hace evidente en la práctica de vida. Sin embargo, debemos de entender que esa práctica tampoco es tan sencilla. Nosotros entendemos que la gracia se hace evidente en nuestra vida y que no es por un merecimiento propio, y que también entendemos que no es por nuestras propias fuerzas, y que también hay conceptos teológicos envueltos acá que debemos de entender que nosotros somos santos posesionales, y es porque Dios nos ha declarado santos, pero también estamos en un concepto de santidad progresiva, que Dios nos ha llamado a santificarnos día a día. Y en ese concepto de santidad posesional y de santidad progresiva, nosotros vemos que es muy difícil la vida cristiana a la luz de la realidad. Tenemos luchas de todos los días, y en esas luchas de todos los días es que el apóstol Pablo en el capítulo 5 y verso 16 nos dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, porque hay una enemistad y que se contraponen entre ellos. Entonces, en esa carne versus espíritu, el apóstol Pablo nos da ciertas evidencias de cuál es nuestro estatus como cristiano. Y él habla la carne versus el espíritu, así como anteriormente puso la ley versus la promesa. Entonces, en cuanto al llamado del apóstol Pablo, es que nosotros andemos en el Espíritu con la libertad con que fuimos llamados. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo, o Cristo nos acepta a nosotros, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la evidencia palpable de que nosotros le pertenecemos a Dios. Y como nosotros le pertenecemos a Dios, debemos de reflejar que Él es nuestro Señor. Contrario a eso, si nosotros no reflejamos eso y reflejamos los aspectos de la carne, Pablo nos hace un llamado a que analicemos cuál es nuestro estatus. Entonces, estos aspectos de la carne a los que Pablo se refiere, o él dice las manifestaciones, tanto la manifestación de la carne y el fruto del Espíritu, son dos conceptos donde se desgrana la vida cristiana o la vida no cristiana, por decirlo de una manera. Si nosotros decimos los frutos de la carne desgranan ciertas conductas, y esas conductas no demuestran que la obra de Dios ha sido efectiva en nosotros. ¿Qué conductas nos llevan a ver que la obra de Dios no es efectiva o no ha sido efectiva en nosotros? El apóstol Pablo hace una lista de esas conductas, donde entran el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, la borrachera, las orgías y cosas semejantes, dice el apóstol Pablo. Todos los vicios que nosotros vemos allí reflejan de cierta manera que la obra de Dios no ha sido efectiva en nuestra vida. Entonces nosotros alguien dijo, ¿cómo yo sé o puedo saber que yo soy salvo? Y Pablo nos deja acá dos evidencias. Por un lado, la parte espiritual, y por el otro, la parte carnal. ¿Cuáles son las cosas que nosotros practicamos? Yo quiero que entendamos esto. O sea, nosotros como seres humanos que hemos sido redimidos y hemos sido santificados por Cristo,
en una santidad posesional y llamados a ser santos en una santidad progresiva, no quiere decir que estemos exentos de equivocarnos o de pecar en cierta manera, porque si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, dijo el escritor. Entonces, tenemos que entender que nosotros vivimos una lucha a diario. Sin embargo, la práctica deliberada del pecado lleva a entender que la sangre de Cristo la estamos pisoteando en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Por otra parte, cuando entendemos lo que es los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, debemos de desenmarañar o debemos de soltar mucho nudo para entender que el fruto del Espíritu es vivir una relación íntima con Dios que refleja ciertas conductas y que esas conductas tienen mucho que ver con la vida práctica. Y como es vida práctica y vida sencilla, muchas veces nos complicamos. ¿Por qué digo esto? Muchas veces nos complicamos al llevar la teología o lo que hemos aprendido en la Escritura en la vida práctica, porque muchas veces espiritualizamos las cosas. Sin embargo, cuando hablamos del fruto del Espíritu que produce estas actitudes, que es amor, gozo, bondad, benignidad, paz, todo lo que el apóstol Pablo acaba de citar, es algo de conductual, es algo de nuestra conducta diaria. Y en esa conducta diaria vemos los atributos comunicables de Dios, más específicos los atributos morales de Dios. Entonces, como nosotros tenemos una relación con Dios y de cierta manera nosotros, voy a decirlo en un término general, los seres humanos tenemos el sello de que somos creación de Dios. Dios decidió comunicarnos de ciertas maneras parte de sus atributos. Y esas partes de sus atributos nosotros los manifestamos en la vida práctica o en la vida común. Pero cuando nosotros somos redimidos en la sangre de Cristo y venimos a tomar una posición de pueblo de Dios, esas actitudes se hacen más claramente visibles. ¿Por qué resalto esto? Porque todo ser humano puede ser capaz de amar. Todo ser humano puede ser capaz de tener bondad, todo ser humano puede ser capaz de tener gozo, y eso es parte de los atributos comunicables de Dios con la creación, pero en nosotros se hace más claramente visible, o debe hacerse más claramente visible porque tenemos una relación íntima con Dios. Entonces, nosotros nos define que la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros y que hemos recibido el sello del Espíritu cuando nosotros, en vez de reflejar los aspectos inmorales de la carne, reflejamos los aspectos morales del Espíritu. Sin embargo, como lo dije anteriormente, esto es una lucha de todos los días. Y en esta lucha de todos los días nosotros debemos de saber quiénes somos. Y en ese entender quiénes somos nosotros en nuestra relación con Dios, el apóstol Pablo nos hace un llamado a la humildad en nuestro desarrollo cristiano, entendiendo que si nosotros creemos ser espirituales o creemos ser buenos cristianos, por decirlo de una manera, no es por nuestros propios méritos. Y eso es una cachetada a los de la circuncisión, porque estaban ellos anteponiendo los propios méritos a través de las obras de la ley. Y por eso es que el apóstol Pablo nos habla de que las obras del Espíritu también se reflejan o tienen su reflejo en nuestra relación con nuestros hermanos. Y usa un lenguaje, yo diría que un poco jocoso, por decirlo de una manera, cuando dice: hermanos, si alguno es sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales.
Y le dice, vosotros que sois espirituales. Eso es lo jocoso, porque cuando nosotros entendemos nuestra relación con Dios y nuestra debilidad, debemos entender que cualquier hermano o cualquiera de nosotros puede equivocarse. Y la restauración debe ser parte de nuestra vida cristiana y es parte de los frutos del Espíritu. Porque cuando nosotros somos espirituales, debemos de entender desde un principio cuáles son nuestras falencias. Y el versículo 3 dice, porque el que cree hacer algo no haciendo nada a sí mismo se engaña. Toda la relación de reflejar nuestra vida cristiana no está basada en nuestras propias fuerzas, está basada en nuestra relación que tenemos con Dios. Y cuando tenemos esa relación con Dios, tenemos una relación de dependencia. Y cuando tenemos una relación de dependencia, se hacen evidentes claramente los frutos en nosotros, porque estamos haciendo lo que el versículo 24 está diciendo, que nosotros crucificamos en la cruz de Cristo nuestra propia fuerza o nuestra propia arrogancia para vivir crucificados con Cristo. De cierta manera, renunciamos a todo lo que nosotros somos, a toda nuestra propia evidencia de que somos pecados, y lo ponemos a la cruz de Cristo para ser redimidos a través de Él. Entonces, los frutos del Espíritu prácticamente los podemos reflejar en nuestro diario vivir, en una dependencia completa de Dios. Y en esa dependencia completa de Dios, aprendemos a ser, como diría el escritor Max Lucado, cada día como Jesús, acercándonos en un crecimiento espiritual día a día, queriendo depender de Él. Y al querer depender de Él, nos vamos pareciendo más a Él. ¿Y cómo nos vamos pareciendo más a Él? Si vemos los frutos del Espíritu que el apóstol Pablo presenta y analizamos a la luz de la Escritura el ministerio de Jesús, podemos encontrar cada uno de estos en el ministerio terrenal de Cristo. ¿Y cuál es nuestro propósito como cristianos? Parecernos cada día más a Cristo, para depender de Dios Padre a través de la persona de Jesucristo. Dios les bendiga.